Somos el equipo 1 conformado por José Enrique Mejía González, de la Cruz Sebastián Jesús, Natalie Valdés y Citlali Gamboa, y les vamos a presentar la vida, la obra y el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue un escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico suizo, quien cuestionó las estructuras sociales y políticas de su época. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712, fue criado por su padre, un humilde relojero, con quien aprendió a leer a temprana edad literatura romana y griega. En 1722, por conflictos de su padre, tuvo que recluirse a una aldea cerca de Ginebra, donde aprendió de matemáticas y dibujo. Para el año de 1725, a sus 13 años fue aprendiz de un notario y luego de un grabador, con quien para el año de 1728 tuvo un conflicto por el cual tuvo que regresar a Ginebra el 14 de marzo de 1728. Para el año de 1729, siendo un adolescente, trabajó como secretario y tutor viajando por Italia y Francia. En Francia fue donde conoció a Françoise Louise de Warens, quien tiempo después sería considerada como una de sus amantes. Para el año de 1730 y 1738, que fue el tiempo en que convivió con ella, lo introdujo a las matemáticas, la filosofía y las letras. Y para el año de 1739, a los 27 años, Rousseau aceptó un trabajo como tutor en Lyon, Francia. Bueno, ahora continuamos con el año 1742 y desde aquí se presenta un innovador sistema de notación musical a la Real Academia de Música de las Ciencias en París. Y aquí empieza la melodía, la armónica y todos estos conforme a años atrás. Para 1743 y 1744 obtuvo un puesto como secretario del conde de Montaigne y es embajador de Francia. Aquí es donde despertó la etapa del amor hacia la ópera. En 1745, ya con 33 años en París, convive con Teresa de Levasseur, una modista analfabeta con quien tiene 5 hijos, y a estos les va dando una educación desigual a cada uno de sus hijos. Para 1749, la Academia de Gijón propuso un concurso en el que él ganó con uno de sus discursos sobre las artes y las ciencias en ese entonces. Para 1751, dimite de su puesto como secretario de Francia y se pone a hacer partituras musicales para ganarse la vida. Para 1752 estrena con éxito una de sus grandes óperas que hasta el día de hoy es reconocida. En 1754 publica otro discurso, pero en esta vez no es ganador por la Academia de Gijón. Y para 1755 publicó un texto aún más importante, que es el discurso sobre el origen y los fundamentos de las desigualdades entre los hombres, y este también es muy conocido a través de la educación. En esta época escribió 3 de sus principales obras. La primera es Julia, o la nueva Eloísa, llena de una teoría filosófica con la que Rousseau explora los valores morales de la autonomía y la autenticidad, para dar preferencia a la ética de esta contra los principios morales racionales. Esto llevaba a cumplir lo que la sociedad exige solo si es conforme a sus propios principios secretos y a los sentimientos que constituyen la identidad propia. La segunda obra se da para 1762, que es El contrato social. Aquí Rousseau establece la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura. El hombre puede vivir en libertad en una sociedad verdaderamente igualitaria. En palabras de Rousseau, el problema fundamental es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común proporcionada por la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no se obedezca más que a sí mismo y permanezca, por tanto, tan libre como antes. En ese mismo año, 1762, se publica Emilio, o de la educación. Este fue un tratado filosófico que examina la naturaleza del hombre y la relación del individuo con la sociedad, considerando el primer tratado sobre filosofía y la educación del mundo occidental. Estableció en este libro los principios de una educación natural y, siguiendo la moda de su tiempo, lo hizo revistiendo su tratado con las formas de una especie de novela pedagógica.
En esta obra, Emilio, fiel a su principio de que el hombre nace bueno y sus vicios son solo imputables a un estado social mal organizado y a una educación fundamentalmente falsa. Tras la publicación de esta última obra, el Parlamento francés se indignó y emitió una orden de arresto contra Rousseau, quien huyó a Suiza. Entre 1762 y 1765, Rousseau vivió en Montpellier durante este periodo de más de 2 años leyendo y escribiendo. Sin embargo, las autoridades locales comenzaron a ser conscientes de sus ideas y escritos y tampoco se mostraron de acuerdo con permitirle residir ahí. En 1765 se trasladó a una pequeña isla suiza, la isla de San Pedro, aunque el cantón de Bernal le había asegurado que podía vivir en ella sin miedo a ser arrestado. El 17 de octubre de ese mismo año, el Senado de Bernal ordenó que abandonara la isla en 15 días. En ese mismo año, pero el 29 de octubre, se trasladó a Estrasburgo y más adelante aceptó la invitación del filósofo David Hume para trasladarse a Inglaterra, pero pronto se enemistó con él. En 1769, en el mes de enero, él y Thérèse fueron a vivir a una granja cerca de Grenoble, donde practicó botánica y completó su obra Confesiones. En 1778, Rousseau falleció de trombosis el 2 de julio en Morlaix, Francia. Y en 1782 fue publicada póstumamente su obra Ensoñaciones del paseante solitario. En su último testamento plasma las maravillas que nos regala la naturaleza. A través de la educación. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba que la educación era para formar ciudadanos libres y participativos en las condiciones de la población. Él plantea 2 tipos de educación, que es la educación positiva y la educación negativa. Señala Rousseau que la necesidad de replantear los métodos de enseñanza tenía que ser necesario para que se dejara de considerar al niño como un adulto miniatura, ya que las actividades que ponían en la enseñanza no eran las acordes a la etapa del infante, puesto que Rousseau señala que los niños tienen impulsos naturales que se les cohíben al tener una educación formal, por lo cual se debe de eliminar. Esta educación era la positiva. El planteamiento de Rousseau está focalizado en una educación negativa, que se trata de promover el desarrollo y evolución de los sentidos de los niños para así tener los ya mencionados impulsos naturales. Este proceso educativo se debe partir a través de el entendimiento del infante y del conocimiento de sus intereses y señas particulares de cada niño. De esta manera se debe reconocer que el niño tiene que conocer al mundo natural a través de sus sentidos y no por libros o explicaciones.